nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿cuál puerta era esa? De las ovejas. Había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Gloria a Dios. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el escritor, dice, cuando Jesús lo vio, dice el 5, y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Gloria a Dios. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ay, qué pregunta. A un hombre que está enfermo, el Rey de Reyes le está diciendo que si quiere ser sano. Oye bien, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Gracias, Señor. Padre, voy a predicar tu palabra. Síguete glorificando, sigue tomando dominio, sigue tomando el control. Espíritu Santo, esto es tuyo. La gloria siempre será para ti, Padre. Este es tu espacio, este siempre ha sido tu momento. Nada más no es cuando, aleluya, estamos adorando, cantando y tocando. También el tiempo, Dios mío, del mensaje es tuyo. Glorifícate, Maestro, como tú siempre has sabido hacerlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Yo quiero hablar bajo el tema: en Jesús está tu milagro. En Jesús está tu milagro. La historia que acabamos de leer nos narra de un hecho que muchos predicadores y muchos de nosotros hemos estudiado y hemos predicado acerca de aquel encuentro que tuvo este paralítico, este hombre que estaba imposibilitado, este hombre que estaba detenido, este hombre que no podía moverse, solamente podía mover sus ojos, solamente podía mover sus labios, tenía sentido, pero no tenía movimiento. El hombre tenía sentido, podía hablar, pero no tenía movimiento. Dile al hermano que está a tu lado, aunque el diablo me ha paralizado, todavía yo sigo teniendo sentido y yo sigo creyendo. No tengo movimiento, pero tengo la boca y tengo el sentido. No tengo movimiento, pero tengo la boca y tengo el sentido. Aleluya. Esto estaba pasando a este hombre. Estaba paralizado. La Biblia dice que tenía 38 años que no se podía mover. Literalmente el hombre no podía ni mover ni un paso. Pero también habla de un antídoto, habla de una solución, que tampoco él podía acercarse a la solución. Y es que muchas veces el diablo quiere paralizar nuestro ministerio, quiere estasizarlo, quiere ponerlo como una estatua para que el milagro no se efectúe a través de nosotros. Pero yo tengo una palabra en esta tarde para ti. Aunque estás sin movimiento, aunque estás paralizado, lo único que necesitas es encontrarte con Jesús para que tu milagro sea ejecutado. Mi alma alaba la gloria de Dios. La Biblia dice que el hombre estaba detenido y dice que no solamente no era una enfermedad de nacimiento, porque cuando habla de enfermedad de nacimiento lo especifica. Tampoco quiere decir que el hombre tenía exactamente 38 años de edad. No sabemos si los huesos de este hombre, alabado sea el Señor, medicinalmente ya no tenían solución. Podía haber sido un hombre mayor de edad. Mucha gente dice, ay, ya yo estoy viejo, ay, ya yo estoy vieja, ya mi edad avanzada.
avanzado, mi ministerio tiene mucho tiempo, mi problema tiene mucho tiempo. La gente dice que yo no tengo solución, mis vecinos dicen que yo no tengo solución, mi madre dice que yo no tengo solución, mi esposo dice que yo no tengo solución, mis amigos dicen que para dónde voy yo. Pero yo te vengo a decir en esta tarde que aunque digan lo que digan, lo único que tú necesitabas ya lo tienes. Y era haberte encontrado con Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Escucha con un momento donde nadie podía hacer milagro, donde nadie hacía milagro, ni siquiera Juan el Bautista. Juan el Bautista, que se declara que era un profeta tremendo, poderoso, a quien Dios le delegó la importante misión, el importante trabajo de predicar el evangelio del reino, de hablar de la venida de Jesucristo, de abrirle paso, de abrir el campo al Señor. Aleluya. Sin embargo, ni siquiera él bíblicamente se registra que hizo un solo milagro que no fuera de atraer la gente a Jesucristo. Y es que hay un momento en la iglesia que parece como que los milagros ya no existen. Aleluya. Pero te tengo una noticia: aunque tú no veas muchos milagros, todavía hay un Dios que hace milagros. Estamos viviendo como en esos tiempos. Nosotros como iglesia estamos preparando el nuevo regreso de Jesucristo, y pareciera como que viviéramos en el tiempo de Juan, donde las profecías fluían, donde la palabra de Dios fluía, pero había poca gente que tenía un poco milagro. Pero a pesar de todo, había un lugar donde Dios tenía preservado bíblicamente, era la puerta de las ovejas. Fíjate que habían 5 pórticos, pero solamente en una puerta específica había milagros. ¿Y sabe cuál era esa puerta? La puerta de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Qué tipifica las ovejas? Porque en esa puerta era el único lugar que se podía producir un milagro. ¡Aleluya! Solamente los que seguimos a Jesús podemos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Solamente cuando tenemos un impacto con Jesucristo podemos decir que un día Él va a llegar y va a declarar esa palabra sobre nuestras vidas, que va a impresionar y va a dejar a todos perplejos, como pasó en la vida de este hombre paralítico. Jesús llegó en un momento prohibido, en un momento donde la gente no tenía casi fe, en un momento donde la esperanza estaba poca. Pero Jesús, a pesar de que había nacido en una época que su pueblo estaba en tribulación, estaba en confusión, estaba en persecución, unos con otros se peleaban, ya no había respuesta de Dios. El cielo parecía que no decía nada, pero apareció el Hijo de Dios y entró al estanque donde había una sola solución. ¡Aleluya! Dice que era el estanque de Betesda, y ese estanque no era cualquier estanque. Déjame decirte que a pesar de la escasez, Dios siempre dejará un antídoto para tu problema. Dios siempre dejará un antídoto para que resuelva lo que te tiene que encarcelado, atado, enfermo, como lo escribe el escritor aquí. Aleluya. Del libro de Juan. Ahí había en ese estanque se reunían ¿quiénes? Los que estaban ¿qué? Imposibilitados. Aleluya. Los que no tenían ¿qué? Solución. Los que estaban ¿qué? Desahuciados. La ciencia no era tan avanzada como para ayudar a estos enfermos. Pero la situación del paralítico, si movemos ese paralítico a este tiempo, tampoco existe una ciencia que le diera movimiento a él. Porque ¡aleluya! El único que podía resolver el problema del paralítico en aquella generación, en esta generación, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que había venido a la tierra a resolver los problemas que había pasado. Bendito sea el Señor que estaba pasando su pueblo. Santo Dios, aleluya. ¿Y qué situación difícil tenía aquel hombre? Estaba, como le dije anteriormente, no existían tiempos milagrosos. Los sacerdotes no se preocupaban por buscar la presencia de Dios. La gente que tenían el compromiso de guiar al pueblo lo habían guiado mal. Pero había un estanque,
había un lugar. Y yo sentía que no era un ángel que movía las aguas. El Espíritu de Dios estaba moviendo. Las aguas tipifican el Espíritu Santo. Había mover de Dios en tiempo de crisis. Todavía en tiempo de crisis, a pesar de que no había milagro, a pesar de que no había, alabado sea el Señor, nadie aparte de Cristo que pudiera sanar los enfermos y que pudiera atender las situaciones de aquella gente. Había todavía un movimiento de Dios. Sí, había todavía un movimiento de Dios. Había un mover de Dios. Alabado sea el Señor. Y estaba allí en aquel estanque. Tremendo. Tremenda enseñanza para esta generación. Un estanque donde un ángel movía el estanque. El ángel movía. Y qué lindo que dice la historia, que dice que el primero que descendía. Gloria a Dios. Santo Dios. Oye bien. Aleluya. El primero que descendía. Descender, el primero que tocaba el fondo. Muchos tocaban el fondo, pero era el primero en tomar la actitud, en tomar la fe. El que descendía, que recibía un milagro. Si tú quieres un milagro, tú tienes que humillarte. Si tú tienes un milagro, tú tienes que reconocer que tú necesitas descender. Y este no es el primero, este es todo el que se sumerja, todo el que baje, nada más no uno, todo el que baje. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto en humillarse, ese va a recibir el milagro de Dios. Ese va a tener el milagro. No importa quién sea, no importa los años que tenga paralítico, no importa cuál sea la enfermedad, la situación. Dios te dice en esta tarde, si te humillas, aquí está tu milagro. Si te humillas, aquí está tu milagro. Aleluya. Y así estaba la situación de aquel lugar. Allí se reunían en el estanque muchísima gente enferma. ¿Sabes? Y en aquel lugar, en aquel estanque, se reunían toda la gente desahuciada, enfermos y llenos de pecado, hermano. Ahí había gente llena de pecado. La enfermedad en la antigüedad tipificaba pecado. Por eso en ocasiones cuando los discípulos veían una gente enferma, le llegaron a decir al maestro, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Y en ocasión Jesús tuvo que decirle, ni este ni su papá pecó. Simplemente está enfermo para que el Hijo del Hombre sea glorificado, para que el nombre de Dios sea glorificado. Muchas veces hay gente que cree que tú estás pasando por crisis porque tú estás en pecado. Hay gente que cree que tú estás pasando por necesidad porque tú estás en pecado. La iglesia protestante es la iglesia que más es sacudida a nivel mundial. Somos la gente más señalada a nivel mundial. Pero te tengo noticias. Si hoy tú estás aquí es porque tú necesitas de Jesucristo. Si yo estoy aquí es porque yo necesitaba de Jesucristo. Y lo único que tú y yo necesitamos para cambiar nuestra vida es tener a Jesucristo en nosotros. Amén. Amén. Es tenerlo, es vivirlo, es aceptarlo, es reconocerlo, es entender que no vale más que creer. Los demonios creen y tiemblan, pero hay que encontrarse con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Tú puedes entender eso? ¿Tú puedes entender que hay que encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Aquel hombre estaba pasando por una situación crítica. No se podía mover. Todos le llevaban ventaja. Alabado sea el Señor. Es posible que en esta iglesia, muchas iglesias grandes te lleven ventaja. Pero te tengo noticia. Aunque el diablo te ha querido paralizar, aunque Satanás ha querido paralizar los planes de Dios para esta casa, lo que Dios dijo de esta casa se va a cumplir. Es más, se está cumpliendo. Ya hay un lugar para esta casa. Ya hay una tierra para esta casa. Ya hay un local para esta casa. Porque en esta casa hay ministerio. Y en esta casa se mueve el Espíritu Santo. Esta es la casa de solución. Esta es una casa de impacto. Y si tú no lo crees, no vas a poder recibir tu milagro. Porque si no lo crees, entonces no está bajando al fondo.
la conversación esta de Cristo. Él es fantástico haciendo preguntas. Preguntas raras, ¿eh? En una ocasión le dijo a un ciego, a Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, Padre, que reciba yo la vista. ¿Sí o no? Se lo dijo, yo quiero recobrar la vista. Cuando dice yo quiero recobrar, significa que antes él veía y ahora ya no veía. Estaba pasando por una situación. Hay cosas que nosotros perdemos, pero que Dios la permite para que tú hables con Él. Gloria a Dios. Gracias, varón. Para que tú y yo hablemos con Él. Aleluya. Porque con sus palabras, con tu palabra, con lo que tú declaras, lo que tú dices, eso se produce. Si tú quieres un milagro, se va a producir. Pero si tú no hablas, Dios, aunque lo sepa todo, eso es para la gente que tiene espíritu de religiosidad. Ay, Dios lo sabe todo. Es increíble. Dios lo sabe todo. Pero la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, en el principio, todo lo que él hace, dice, y dijo Dios, ¿sí o no? Y dijo Dios, o si no dice, haya tal cosa o haya tal cosa. ¿Habló Dios sí o no? Amén. ¿Habló Dios sí o no? Entonces, si Dios habló, ¿por qué tú y yo no podemos hablar? ¿Por qué no podemos declarar el milagro en esta tarde? ¿Por qué no podemos declarar el milagro en tu casa, en tu trabajo, en esa situación? Oh, mi alma alaba el nombre de Dios. Yo siento que aquí hay milagro. Porque si Dios me pone a hablar esta palabra es porque quiere hacer un milagro. Esta iglesia necesita un milagro. Dios me habló y me dijo, ¿sabes por qué te voy a poner a hablar de milagros? Y te voy a poner a disertar esta palabra. Porque quiero colocar a los líderes de la iglesia. Quiero colocar a la pastora. Quiero colocar al pastor en el nivel que ellos siempre me han pedido. En el nivel de milagros, señales y prodigios. Bendito sea el Señor. Y mucha gente que han querido destruir a esta sierva de Dios. Mucha gente que han querido paralizar este ministerio. Porque este ministerio lo han querido paralizar. Y han logrado paralizarlo por un tiempo. Pero llegó Jesús a decirte, levántate, coge tu lecho y anda. Tú quieres iglesia. Tú quieres una iglesia nueva. Tú quieres una iglesia de señales, prodigios y milagros. En esta tarde yo te digo, iglesia, levántate, proclama la palabra. Porque ha llegado el momento de que tu casa ya ha sido diseñada para que Jehová habite contigo. Alaba la gloria de Dios. Gloria a Dios. 38 años ese hombre paralítico. 38 años. Dice que le perdonó sus pecados. Le dice, tus pecados te son perdonados. Y llegaron la gente a criticar. Porque cómo son tan criticones la gente. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, Dios mío. ¿Qué criticones son la gente? ¿Cómo? Quizás hayan personas que no entiendan que Dios tiene un propósito cuando entra una parálisis en nuestro ministerio. Todos pasamos por ahí. Aleluya. En ese momento de parálisis, donde Dios se dice, te está quieto, te está quieta. Y hay como una parálisis. ¿Me entiendes? Este hombre tenía 38 años paralítico, no se podía mover, pero pensaba y hablaba. Ahora, él pudo haber quedado vegetal sin movimiento de habla, porque yo conozco personas que pueden pensar, pero no pueden hablar. Incluso hacen señas. Estamos hablando de parálisis. Este hombre tenía una parálisis física y también espiritual, porque este hombre había pecado. Había pecado, estaba en pecado. Su parálisis se lo provocó un pecado. Cuando la iglesia, hay pecado en la iglesia, no tiene que ser el sacerdote. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Ay, Aleluya. Padre, ayúdame. Me voy a echar aire. Estoy fuerte, pero tengo que decirlo. Ay, Dios mío. No lo planifiqué, ¿eh? Gloria a Dios. No lo ensayé. No ensayé esto, yo no lo estudié. Esto viene del horno de Dios. Aleluya. Cuando en la iglesia hay pecado, hay parálisis. Santo. Gloria a Dios. Vamos, Jesús. Óigame bien, cuando alguien peca, paraliza la obra de Dios. Santo. Aleluya. Porque cuando esa persona que peca forma parte del mover de Dios y de la visión de Dios, y esa persona es columna en la iglesia, Dios detiene el proceso de bendición y de milagro para esa iglesia, para esa casa, para esa familia.
Aleluya. Y si algo ha detenido la bendición en esta casa que fue profetizada desde el año pasado, hay que revisarse. Santo, aleluya. Hay algo que no anda bien. Santo. Aleluya. Gloria. Y hay que revisarse porque hay una parálisis, pero en esta tarde yo te digo que tus pecados te son perdonados y que te levantes y camines. Olvida el pasado, olvida el pecado, arrepiéntete, busca de Jesucristo y comienza a caminar nuevamente en tu ministerio como Dios lo había establecido. Comienza a andar. Hoy yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que las piernas de este ministerio comienzan a efectuarse células que estaban muertas, comienzan a caminar. Aleluya. Hermano, cuando nosotros a los profetas no podemos decir que somos profetas porque les tienen miedo, aunque ese sea nuestro llamado. Digo, Señor, dame un nombre para el ministerio que tú nos has dado. Me dice, bueno, pues dile a la gente que tú eres una muchacha mandado mío. Porque eso es lo que son los profetas, muchachos mandados de Jehová. Santo. Y cuando vamos a un lugar no podemos congraciarnos con el pecado. Tenemos que dar la palabra como Dios quiere, o sí o no. Por eso Dios me escogió para esta hora, para decirte que si estás paralizado, hay que declarar una palabra de perdón para tu vida. Hay que declarar una palabra de perdón para esta casa. Santo. Aleluya. Dios mío, yo siento a Dios de una manera especial. Cuando entré a este lugar dije, oh, ¿y qué hacen esta gente aquí? Gloria a Dios. Aleluya. Pero ven acá, Dios mío, ¿qué hacen esta gente en esta casa tan pequeña? Gloria a Dios. Oh, Jehová, ¿y cómo Aleluya. Dios se mueve, hermano? Estamos igual que en este tiempo de Jesús, cuando Jesús vino. El pecado dañó el mover de Dios. Y lo único que Dios dijo, bueno, que haya un profeta que se llame Juan y que le diga a la gente el mensaje del reino. No puedo seguir sanando a esta gente. No puedo seguir usando a los profetas con señales, milagros y prodigios. Lea la Biblia. La mayoría de los profetas tenían en su espíritu un don de milagros poderosos. Oh, mi alma alaba a Dios. Y Jesús dijo que él era Elías que había de llegar. Y Jesús dijo que él era mayor que Elías. Y si tú lees la historia de Elías, Elías aportó 8 milagros poderosos en su ministerio. 8 milagros que marcaron la vida de Eliseo, que después produjo 16 milagros, el doble. Entonces, ¿qué estaba pasando? No, el problema no estaba en el profeta, el problema estaba en el pueblo, que había pecado en el pueblo, que el pueblo tenía que humillarse, que el pueblo tenía que cambiar para que Dios comenzara a actuar. Santo. Aleluya. Yo sé que para muchas personas esto no es fácil, pero una cosa sí digo, Señor, si tú te mueves en un lugar y en tu presencia está hay humildad. Ya deja de estar culpando a los profetas de que llegan a los sitios y que las palabras no se cumplen. No. Si no se cumplió fue porque tú las paralizaste. Porque tiene que cumplirse. Si el hombre o la mujer es profeta, tiene que cumplirse. Cuando yo llegué, yo recibí una persona y me dijo, sierva, la palabra que usted me dio en la iglesia mía se cumplió. Y yo dije, gracias, Padre, porque es que tú a mí me estás preparando para el milagro que se tiene que efectuar en esta casa. Porque si Dios dio una palabra aquí, ¿qué hacen ustedes todavía en estas 4 paredes? Yo no puedo entender eso. Alaba a Dios. Aleluya. ¿Qué hacen aquí? Gloria. Mi alma alaba a Dios. Lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús es que había gente que estaban enferma porque había situaciones que Dios tenía que resolver para que el pueblo volviera a creer. Pero había otros que estaban enfermos porque estaban en pecado. Y el paralítico estaba mal delante de Dios. Y eso impactó a los fariseos, porque ellos no podían entender cómo que Jesús en un día de reposo, en un momento que no debía hacer milagros, hizo el milagro a este hombre. Criticaron al maestro, le dijeron de todo, dijeron que era un falso profeta, un rebelde. Comenzaron a criticar y también tomaron el atrevimiento
paralítico. Santo, aleluya. Hay gente que se pasan como de rayita, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que como que no entienden hasta dónde llegan sus límites. Ay, estoy predicando muy duro. ¿Y lo amén? Aleluya. Es un predicador bien famoso de que él dice, cuando la gente alaba, yo entiendo que la gente está de acuerdo conmigo. Y cuando la gente calla, entiendo que la gente está aprendiendo. Y eso es lo que yo creo. ¿Sabes algo? Hoy Dios quiere darte una palabra y te la voy a dar. Y yo sé que tú me vas a seguir amando y sé que me van a seguir invitando, ¿verdad que sí, pastor? Gloria a Dios. Aleluya. Porque yo veo aquí corazones humillados y entristecidos. Veo gente confundida aquí. Veo gente que todavía no saben si Dios llamó a esta mujer o no la llamó. Mire, mi hermano, cuando yo entré aquí, que yo la vi a ella cantando, yo recibí una revelación de Dios y me dijo, yo la llamé. Yo esta mujer la llamé. Yo dije, Señor, la llamaste. La llamaste. Porque el espíritu de uno se carga, hermano. Muchas veces se carga con la dejadera del pueblo. Se carga. Como muchas veces Dios me muestra tu corazón cargado, tu corazón abatido, porque tú quieres ver otra cosa, Mashama. Ama las almas, pero tu ministerio no está paralizado. Gloria a Dios. Comienza a accionar en el mover de Dios. Gloria a Dios. Porque todo ese tiempo, Mi alma te bendice. Dios ha visto tu dolor y tu tristeza. Dios ha visto tus lágrimas. Dios ha visto tus sentimientos. Dios sabe que eres un hombre que ama. Y amas la obra. Y quiere hacer para Dios. Y te hace preguntas. Tú puedes hacerle preguntas al Señor. Pero este ministerio lo llamó Dios. Que no te quepa la menor duda de que Dios está en este ministerio y está contigo, y está contigo, y está con la pastora. Está. Gloria a Dios. Yo nunca lo he visto a él. Dios sabe que él necesita esta confirmación. Está con nosotros. Él es de aquí. Está con nosotros. Vino de Puerto Rico para aquí con nosotros. Oh, gloria a Dios. Sí, él quiso venir a esta iglesia. Tú ves a muchas iglesias y no se quedó con nosotros. Dios mío. Dios le mostró esta iglesia. Dios le mostró esta iglesia. Gracias. Es para que te gastes aquí. Sí, Señor. Gloria a Dios. Porque ha venido en un momento de crisis. Te alabamos, Jesús. Pero Dios activa los pies de esta casa. Activa las manos de esta casa. Activa el cuerpo de esta casa. Y declara una palabra sobre esta casa. Pie camina. Brazo muévete. Y cuerpo comienza a accionar. Dice el Señor de los ejércitos. Shakira la Bayoshoya. Shamaya Libiso a la Bakenda. Porque tú tienes un llamado poderoso al pastorado. Poder en el tiempo de Dios. Primero, ayuda. Mi alma te adora. Primero ayuda. Y después viene lo que Dios tiene para ti. Mi alma te adora. Primero, una oportunidad que Dios te da. Yo decía, Dios mío, yo le estoy hablando a un pastor, y digo, Branca, yo estoy como confundido viendo doble. No se parecen. ¿Cuál de los dos es el pastor de aquí? Yo conozco al varón que es el pastor, el esposo de la pastora. Pero digo, este hombre es un pastor. Aleluya, mi alma te adora, mi Dios. Pero él va a hacer las cosas bajo el orden de Dios. Gloria a Dios. Porque una palabra que Dios me dio para esta casa, la estaba leyendo la pastora cuando comencé, que me puse de Mi rodillas. alma te adora. Mientras yo tomaba mi baño para venir para acá, me arreglaba. Santo Dios. Me puso esa palabra en Corintios. Porque Apolo hace esto, porque aquel hace esta palabra. Y cuando la pastora está diciendo, ya la dijiste, Señor. Hermano, para la gloria de Dios donde estoy, hay un momento de parálisis. Hay un momento de retención, aunque no sea por pecado. Hay un momento que Dios te dice, quédate quieto, quédate quieta. Santo, Y aleluya. tú tienes que someterse, pero hay gente que no se quieren someter ni siquiera a la disciplina
se merecen. Santo, aleluya. Alabamos, Jesús. Y hay que someterse. Te merezca o no. El asunto es que hay que someterse, porque cuando tú tienes el llamado de Dios, tú eres sometido, tú eres sometida. Aleluya. No te muevas de tu iglesia. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta hora. No te muevas porque te sentaron. Yo quería moverme, volver otra vez a mi origen, para allá, donde todo el mundo me conocía, donde yo tenía mi ministerio, mi cargo, donde yo salí. Pero el Señor me dijo, atrévete. Me quedé tranquila ahí. Allí hay una necesidad. Y allí soy directora líder de evangelismo. Y allí, que era lo que quería decirle, Dios no ha permitido ganarnos unas cuantas personas, hermano. Porque cuando Dios te llama a algo, pues Él lo confirma. Si tú eres pastor, olvídate, a pastorear se ha dicho. Si eres evangelista, las almas se van a convertir contigo porque Dios te va a respaldar. Pero una cosa yo tengo en cuenta, que por más unción que yo tenga, y por más palabra linda y profética que yo tenga, a uno Dios llamó para una cosa y a otro Dios lo llamó para otra. ¿Sí o no? 5 pórticos. Pastor, usted es pastor. Pero en el tiempo de Dios, espere que Dios le ponga la investidura. Porque cuando Dios vuelve y le ponga la investidura, será para usted caminar y accionar bajo el don divino de Dios. Y Dios lo va a respaldar. Porque esta iglesia va a tener iglesia hija. Esta iglesia va a parir mucho. Siempre manténganse unidos. No deje, miren hermanos, no deje que hagan problemas, que los miembros le causen problemas el uno al otro. No lo permitan, miembros, no le causen problemas a los líderes. Sométase, uno de Pablo, uno de apóstol, pero todos tenemos un compromiso delante de Dios. Esas 5 puertas que tenía el pórtico, esas 5 puertas tipificaban los 5 ministerios. Las 5 puertas que estaban allí tipificaban los 5 ministerios: evangelista, apóstol, maestro, profeta. Ahí estaban 5. ¿Y dónde estaban? En la puerta de las ovejas. Y allí, en medio de esos 5 pórticos, allí estaba ¿qué? Allí estaba un estanque. En medio de los 5 ministerios se mueve el Espíritu Santo. En una iglesia tienen que accionar los 5 ministerios. Aleluya. Y el que Dios llamó aquí para evangelizar, que salga a buscar las almas. El que Dios llamó aquí para enseñar, que comience a enseñar. Ay, Dios mío, yo alabo a Dios. Aleluya. Esta historia tiene mucha tela que cortar, hermano. Aquí hay mucha teología. 5 pórticos, sacama y alaba. Santo, aleluya. 5. Tipificando la mano derecha de Dios, que son los 5 ministerios. 5 piedras tomó David para acabar con Goliat. Usó una, pero ¿cuántas cogió? ¿Cuántas cogió? 5. ¿Y a cuántos Dios llamó a la iglesia? 5 qué? 5 ministerios. Podrán aparecer 1000 ministerios, pero los 5 que salieron del costado de Dios son los 5 que Jehová Dios reconoce. Ay, hay ministerios de brincar mucho. Ministerio de brincar mucho, el ministerio de esto y de aquello. Son 5 ministerios. Ahí había 5 espacios. Y en esos 5 pórticos, allí estaba el estanque. Y allí bajaba un ángel. Y allí movía el estanque. Allí se producía milagros. Donde, ay Dios mío, ¿para quién? ¿En la puerta de qué? En la puerta de las ovejas. Donde entraban las ovejas. Donde entra Dios en la iglesia. En la casa de Jehová que está el milagro. Óyeme bien. Congrégate, llega tiempo a los servicios. No busques excusas para irte lejos de la iglesia. Es en la casa de Dios que se mueve el poder de Dios. Óyeme bien, en las reuniones de los santos, ahí estaban reunidos. Y allí había, alabado Dios, un ángel que se movía. Y allí se movía el poder de Dios en ese ángel. Santo, aleluya. Yo no sé si me están entendiendo. Estoy hablando francés, portugués, alemán. Español. O español. Claro. Dice que descendía un ángel. Santo. Aleluya. 5 pórticos.
Santo, aleluya. Y no habían pozos proféticos allí. ¿Acaso no estaba el pozo que había edificado Jacob allí? Habían pozos allí. Y no fue en uno de esos pozos que una samaritana se encontró con Jesús. Santo, aleluya. Juan capítulo 4. Alabamos a Jesús. Un capítulo antes, según dice mi Biblia. Y hay que decir así porque ahora están hablando en contra de la Reina Valera. Ahora la gente dice que la antigua Reina Valera de que no vale. Ay, pero yo quisiera como... Yo no estoy de acuerdo. Mientras más antigua la versión, más buena es. Mire, no compren Biblia nueva, versión nueva. Compre su Biblia. Que usted está, mire, hermano. Compre su Biblia, no se lleven esos falsos profetas que están hablando en contra de la antigua versión. Yo crecí, me eduqué y me dieron instituto bíblico con la Thompson, con la Reina Valera, tiene varias versiones, tiene el arcoíris, ¿verdad? Con la Golfi, son buenas. Santo, aleluya. Señor, te hablando. Alabamos a Aleluya. Es que hermano, están pasando muchas cosas raras en este tiempo. Sí, Señor. Ahora hay que decir exactamente. Mi Biblia dice, ahora dicen mi Biblia dice, como que si usted tiene otra diferente, y es verdad. Sí, Señor. No me gusta la nueva versión y no se lo mando a decir con nadie. Yo crecí, di escuela bíblica, recibí escuela bíblica y todos con esas versiones. Santo. Y tú sabes cuántos evangelistas, profetas predicaron con esa Biblia para ahora después decir que no sirve. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Santo. Yo lo reprendo. Así. Oh, pero ven acá. Seguimos. Papá Dios, gracias. 5 pórticos, 5 ministerios. La situación estaba crítica. Ahí había mucha tela que cortar, hermano, en esta acción, en esta historia. Porque Jesús llega en un momento preciso a un lugar donde se supone que debe de haber milagros para todo el mundo. Solo es uno que recibe el milagro. Allí hay un acto profético en ese estanque. Santo, aleluya. Ahí Dios está centralizando el mover del Espíritu Santo. Un ángel puede tipificar a una persona. ¿Sabía usted que una mujer de unción, un hombre de unción, puede mover las aguas y puede provocar un milagro en tu vida? Yo vine en esta tarde a mover esas aguas y no para que uno solo baje. Venimos en esta tarde a decirte que recibe el milagro. Venimos en esta tarde a declarar, a mover. Estamos moviendo, estamos cayendo bachata. Te libertad del Espíritu Santo. Hoy no te cohibas. Si quieres brincar, brinca. Si quieres hablar en lengua, habla. Si te quieres leer, el que está lleno del poder de Dios, no hay más problema en la iglesia. Es un canal de bendición, es un enviado. ¿Sabe qué significa ángel? Significa enviado. Santo. Es uno de los significados de un ángel. Santo, aleluya. Significa enviado. Y en el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios describe, el mismo Jesús describe como a los pastores como el ángel de la iglesia, Aleluya. como un enviado. La Biblia dice que esa agua la movía un ángel. Aleluya. Shamaya. Era que Dios enviaba su provisión en medio de la necesidad. Aleluya. Samío, Shoamaya. Aleluya. Él descendía porque no había todavía. Bendito sea el Señor, literalmente. El mover del Espíritu Santo literalmente no estaba escrito. El Espíritu Santo estaba aquí accionando legalmente. Aleluya. Se movía legalmente. Siempre estuvo aquí en la tierra. Aleluya. Génesis capítulo 1 dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aleluya. ¿Qué él estaba haciendo? Él se estaba moviendo porque había que producir milagros. La tierra estaba en desorden. Aleluya. Pero el Espíritu de Dios se movía. Santo, aleluya. Todo el que estaba en ese estanque estaba en desorden. Pero Dios como quiera se movía. Aleluya. El ángel bajaba Santo. y decían que sea uno. Qué triste. Santo. Encontrar a Dios más de uno aquí en esta noche, esta tarde. Encontrar a Dios más de uno que decida entender la palabra profética que Dios está dando en esta tarde.